hablando de moderación de riesgo climático en la cartera de crédito. Totalmente de acuerdo con lo que mencionaba. Un riesgo que ahorita vamos a ver algunos datillos por ahí de que sigue estando, ¿verdad?, en el foco de muchas personas. No obstante, creo yo, no tanto en el foco propiamente de ir a hacer trabajo, de estarlo evaluando. Porque bueno, surgen cosas en el camino y ahora el tema geopolítico pues se ha vuelto bastante relevante. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Déjenme para ver aquí. Ok, la agenda que vamos a estar viendo, acá la pueden ver. Bueno, el clima, un verdadero riesgo. Yo creo que ya con la introducción que nos dijo don Ernesto, pues podemos estar bastante claros. Algunas tendencias regulatorias, ahí vamos a estar viendo papers que se han emitido, guidelines que se han emitido principalmente en Europa, que ha llevado como bastante liderazgo en este tema. Vamos a entrar pues ya en el core del día de hoy, la parte de midiendo el riesgo climático. Les vamos a contar un poquito de lo que hemos estado investigando, porque ha sido buena y amplia la investigación que hemos hecho en el tema. Em, y bueno, lo mido y ahora qué, ¿verdad? Porque parte de lo que creo yo que tenemos que tener claro siempre es no hacer las cosas simplemente ¿verdad? Por hacerla, porque qué bonito hacer esto, sino porque eso genera valor en algo. Gobernanza, por supuesto, y algunas reflexiones de cierre. Bien, entonces, ¿es el tema importante? Bueno, acá está esto que me imagino que ya muchísimo lo estuvieron viendo, un informe que a inicios de año siempre tenemos que estar revisando, principalmente pues los que trabajamos en este mundo de riesgo, que es el informe que saca el Foro Económico Mundial. En las primeras páginas se muestra este gráfico, ahí pueden ver, bueno, el título, ¿verdad? Está relacionado con cuáles son esos eventos que, que son más probables que puedan estar ocurriendo en el 2026. Entonces, como les decía, pues sí, hay otros temas ahí que están sobre la mesa. Esos dos anaranjaditos que ustedes están viendo ahí han tomado bastante relevancia. Pero el tema de clima en general, ¿verdad? Ahí descrito como eventos extremos del clima, pues sigue teniendo bastante relevancia. Todo lo que vemos en verdecito, ¿verdad? Y vemos el tercero en verdecito y bueno, y luego más hacia abajo podemos ver otros temas que están relacionados con temas de ambiente. Entonces sí, sí es un tema relevante, tanto así que si lo vemos en este otro slide, cuando ya levantamos, lo que yo digo, levantar la mirada, que siempre tenemos que tenerla puesta ya en el horizonte, a más largo plazo tenemos tres verdes, ¿verdad? Tenemos tres verdes porque continúa siendo un tema nuevamente relevante, sí, en el corto plazo, ya lo vimos allí, aquí está a 2 años en cuarto lugar, pero a más largo plazo es el tema. Y insisto, como los que estamos en este mundo de gestión de riesgo, tenemos que estar viendo siempre hacia allá y traer a valor presente y estar haciendo acciones hoy y no en el futuro, cuando de pronto ya es tarde, pues es algo pues que sí, que tanto desde el punto de vista de regulación, pero igualmente no tenemos que estar esperando a que la regulación nos esté empujando, em, sino hacerlo de una forma más consciente y más proactiva la gestión bueno, de muchos riesgos, pero hoy en particular de este que vamos a estar comentando. Ok, entonces sí, sí, el tema es importante, el tema existe. Creo que cuando estuve en Panamá les mostraba algunos slides de cosas que habían sucedido en el canal de Panamá. Creo que hay bastantes ejemplos a nivel mundial de las implicancias que el clima por sí mismo tiene y como dice en esta imagen, el Banco de Pagos Internacionales define el riesgo climático como la próxima fuente de riesgo sistémico. Y vean qué interesante. Riesgo no está diciendo riesgo relevante, riesgo importante, taca, taca, ¿verdad? Sino que está diciendo riesgo sistémico. Y cuando hablamos de riesgo sistémico, hay que poner atención, porque significa que no estamos hablando de algo aislado. Ok, entonces.
¿Qué es riesgo climático? Bueno, había igual otros slides con algunas definiciones iba a empezar de sostenibilidad, ASG, etcétera, pero bueno, yo creo que ya bastantes han estado explorando todos estos conceptos, entonces propiamente, bueno, recordemos ASG, ¿verdad? Dentro de la A, que es ambiental, hay varias cosas y en otro momento podríamos hablar de esas otras cosas, pero dentro de la A está la parte de clima. Entonces, ¿qué es el riesgo climático? Una definición es el impacto adverso, como otros riesgos, que los fenómenos físicos asociados al clima y los procesos de transición hacia una economía baja en carbono pueden generar sobre la situación financiera de una entidad. Entonces, el riesgo climático tiene dos vertientes y las dos, en mi opinión, pues son bastante diferentes entre sí, aunque vienen derivadas de lo mismo, ¿verdad? Es el clima, pero una es, de pronto es como más sencilla de verla, ¿verdad? Que es la parte de, perdón, espérese para pasarme, se me pasó, que es la parte de riesgos físicos. Entonces, mientras que los riesgos de transición es más, y ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle, está más relacionado con esas nuevas políticas, esas nuevas regulaciones, esos cambios tecnológicos, los cambios en los gustos y preferencias de las personas. Entonces, los dos están asociados al clima. Uno viene directamente del clima y el otro viene en los cambios del comportamiento humano asociado al clima. ¿Por qué? Porque mis gustos y preferencias cambian, porque implementé tecnologías, porque quiero cuidar el ambiente, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces uno es transición, el otro es físico y los dos impactos que puedan tener sobre la entidad. Ya ahorita vamos a ver que esto no es directo, ¿verdad? De hecho, el riesgo climático se considera un driver que viene a afectar otros riesgos. ¿Cuáles otros riesgos? Bueno, en general podríamos decir estos asociados con la parte de riesgo de crédito, que es un poquito lo que hoy vamos a estar comentando, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. También la parte de riesgo de mercado, porque recuerden que detrás de todo esto hay clientes, ¿verdad? Sí, clientes físicos, también clientes empresariales. Y cuando estamos hablando de clientes empresariales, estamos hablando de que el valor de las empresas se pueden ver afectadas por temas de clima, físicos o de transición. El riesgo operacional, ¿verdad? Ese creo que intuitivamente también es bastante claro. La parte de riesgo de liquidez, porque el riesgo de liquidez siempre termina siendo uno de los riesgos que está como pegadito a los otros riesgos y que puede ser bastante y es bastante relevante. Y la parte del riesgo de modelo. La parte del riesgo de modelo igual, yo creo que eso merece igual de pronto hasta otra conversación porque riesgo de modelo es algo que algunas entidades ya están explorando, otras de pronto no tanto, pero de cara al menos de esto que estamos comentando es bien relevante. ¿Por qué? Por lo que dice ahí, porque dentro del impacto que el clima puede tener en el modelo de negocio están los cambios en la demanda o en los costos. Y nuevamente, el modelo de negocio de una empresa, esos son factores súper relevantes. Si mi consumidor en una empresa X está cambiando sus gustos y preferencias o si mis costos, porque de pronto yo utilizaba tecnologías más contaminantes y ahora tengo que moverme hacia tecnologías más verdes, eso implica costos. Todas esas cosas impactan el modelo de negocio. Entonces, es muy importante que a este tema le empecemos a dar bastante atención. Muy bien. Em, bueno, entonces, por tanto, el clima sí es un driver, como les decía, en mucha de la documentación se, se dice, y así como otros drivers, ¿verdad? El clima viene y nos afecta en estos otros tipos de riesgos que comentaba, y sí, ¿verdad? Esa frase es muy coloquial, ¿verdad? Y sí, sí está en los estados financieros, lo queramos ver o no lo queramos ver, los cuantifiquemos o no, pero allí está.
¿verdad? El hecho de que hayan interrupciones, el hecho de que hayan carreteras cerradas, afectaciones en general por inundaciones, por huracanes, etcétera, sí, o sea, sí tiene implicaciones tanto directamente sobre la entidad, principalmente en la parte de riesgo operacional y en nuestros clientes. Muy bien. Ok, entonces les comentaba que, a ver, el clima siempre ha existido. El clima siempre ha existido. Yo sé que hay muchísima discusión a nivel mundial del tema del cambio climático, pero lo que es indiscutible es que el clima existe y que afecta. Y como gestores de riesgo tenemos que medirlo. Em, y luego está la parte regulatoria, ¿verdad? Es el tanto, como decíamos anteriormente, que tanto proactivamente yo voy porque sí, porque estoy consciente de que esto existe y lo tengo que gestionar, y por otro lado, porque de pronto me lo están pidiendo. Acá está realmente la parte más reciente, que yo creo que ha tomado muchísima fuerza en los últimos años. De pronto, en el último año, ¿verdad? Han habido como fuerzas que se tienden como a compensar un poquito más por temas más políticos, pero insisto, que el clima existe y que nos afecta. Entonces, en el año 2020, y estos son tan solo algunos ejemplos, por cierto, el Net Greening sacó los escenarios climáticos. Ahorita les voy a mostrar un slide de eso y guías actualizadas. Esta es una fuente de información, yo diría que obligatoria cuando estamos analizando, investigando, tratando de gestionar este tipo de riesgo. Y adicionalmente, también el año 2020, el SB también emite un documento de Guide on Climate Related and Environmental Risks. Entonces, este es otro documento que vean que ya tiene 5 o 6 años de estar allí, que ya empieza, ¿verdad? Y vean que dice Guide. De pronto ya hay algunas cosas que ya se empiezan a convertir más en obligatorias. En el año 2022, Basilea también sacó unos principios sobre la gestión y supervisión de riesgos financieros asociados al clima. A finales de ese año también saca el Parlamento Europeo una directiva de Corporate Sustainability Reporting, que también es bastante interesante de leer. Y en el 2023, que si bien esto se emite ya hace un par de años, aun y cuando no necesariamente están en vigencia en algunos países, muchas entidades, y cuando digo entidades financieras y organizaciones en particular, pues ya se están o preparando o incluso emitiendo revelaciones de las normas NIF S1 y S2. Entonces vean que ha habido un montón, ¿verdad? Un montón de cosas. Y lo último, el año pasado, que eleva, saca estos guidelines, ¿verdad? En la gestión de riesgos ASG. Y un documento buenísimo, buenísimo, que se lo recomiendo. De hecho, la presentación que hoy estamos viendo está muy basada en este documento del EVA de finales del año pasado, que también son unos guidelines sobre análisis de escenarios sobre el ambiente. Entonces, hay bastante, hay bastante. Hay un slide por ahí, ese no lo voy a estar mostrando, pero el tema de pruebas de estrés ha sido algo que también creo que ustedes saben, en muchos países se ha venido implementando. Implementando me refiero a que se han realizado al menos un ejercicio, en algunos países ya vienen por un segundo ejercicio, qué sé yo, Canadá, en la parte de la Unión Europea, también algunos países asiáticos que, que han venido trabajando en escenarios en ejercicios de stress testing motivados o exigidos por la regulación. Entonces, sí hay un empuje hacia estos temas. Y esto sin mencionar temas de SARAS, ¿verdad? Al final de la presentación les voy a hablar así como muy poquito porque no es como el tema principal, pero igualmente en algunos países, pues el SARAS ya también se está volviendo obligatorio. Ok, esto era lo que les decía, ¿verdad? Entonces, quizás hace algunos años estaba más desde, ¿verdad? Como lineamientos, guías, etcétera, pero toda la parte, por ejemplo, de pruebas de estrés asociadas al clima, pues también son temas que ya son obligatorios cada cierto tiempo en algunos países. Entonces, insisto, el clima existe.
hay una presión regulatoria que también viene tomando un poco más de fuerza y tenemos que estar preparados. ¿Con qué? Bueno, como dice allí, capacidades para identificar, cuantificar, gestionar. Todo el famoso círculo de gestión de riesgo que nos corresponde hacer en todos los riesgos y en este caso particular en la parte de riesgo climático. Bien, entonces, dado que el tema es relevante, dado que el tema lo tenemos que trabajar, si no lo trabajamos, nos estamos quedando atrás en lo que, no en la regulación, sino en lo que nos corresponde hacer. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿verdad? ¿Y cómo hago esto? De pronto ahorita lo que vamos a estar viendo es más desde un punto de vista de cómo cuantificarlo. Al final, como les dije, vamos a ver un poco más de gobernanza, pero, pero hay que empezar a dar esos primeros pasos y bueno, yo siempre soy de la idea de que los pasitos pueden ser chiquititos y pueden ser imperfectos, pero en el camino eso va a dar un empuje para que el reto dentro de la entidad sea, ok, ya di los primeros pasos, pero ¿qué sigue, verdad? ¿Qué más podemos hacer mejor? Entonces, mi mensaje en eso siempre es, hay que empezar por lo más sencillo y luego se va mejorando. Y este es un marco. Vamos a ver un marco que está basado en ese documento que les estaba mencionando. em, y van a ver que ya hay bastante insumo. De pronto hace unos años uno decía, y wow, riesgo climático y cómo le entramos a este tema, pero ya hay más información, hay más papers que se han emitido y que ya pues dan una base para trabajar en esto. Entonces, este marco propuesto tiene estas 7 etapas. Las vamos a ir viendo un poquito rápido cada una de ellas, definir un objetivo, cuál va a ser el alcance, ya vamos a ver un poco qué es eso, por supuesto recolectar información, pero vean que recolectar información está de tercero, ¿verdad? A mí me sucede que cuando hablo con equipos y yo digo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y me dicen, ir a buscar la información. Bueno, pero primero hay que contestar algunas preguntas, ¿para qué voy a buscar esa información? ¿Qué tipo de decisiones quiero tomar con lo que voy a hacer? Canales de transmisión. Esto es bien importante porque, como les decía, el riesgo climático ¿verdad? Es un riesgo que termina afectando otros riesgos en cadena y como ya vimos, tampoco es que son muy poquitos y de pronto para empezar nos vamos a ir enfocando en algunos. Por ejemplo, hoy en la parte de cartera de crédito. Los escenarios. Eso es todo un tema, ¿verdad? Dentro de los escenarios está qué escenarios, a qué horizonte, ¿verdad? Que ha habido mucha discusión porque ya sabemos que el tema del clima tiene implicaciones a largo plazo, pero cuando nos perdemos en esa discusión no hacemos nada, en mi opinión, ¿verdad? Entonces de pronto tenemos que traerle un poquito más, bueno, sí puedo hacer algún tipo de escenarios a menor plazo. Y nuevamente, y eso no limita que entonces ya después se puedan ir mejorando las metodologías para ampliar más el plazo. Por supuesto, tener los modelos, que es lo que hoy les quiero presentar como una propuesta base, y finalmente usarlo. Y les voy a mostrar un slide súper interesante que dice Leva respecto al uso de este tipo de resultados. Bien, entonces vamos a ir ahí un poquito rápido en cada una de estas etapas, fijar el objetivo. Y aquí de pronto lo que están viendo es un poco técnico, ¿verdad? Ok, bueno, pruebas de estrés, esto igual basado en documentos europeos, pruebas de estrés, no es lo mismo que análisis de resiliencia. Súper interesante, ¿verdad? Y véanlo en el slide, pruebas de estrés, evalúa la capacidad financiera y ya sabemos, ¿verdad? El ICAP y el ILAP, capital y liquidez frente a choques climáticos más asociados en el corto plazo y más granularidad, ¿verdad? Entonces, quizás de pronto es el que estamos, yo diría, un poco más acostumbrados, ¿verdad? Entonces soy más detallado, no amplío tanto el horizonte y analizo impactos en capital y liquidez. Pero vean qué interesante. El segundo, análisis de resiliencia, evalúa el modelo de negocio. Entonces vean que aquí ya estamos entrando en riesgo de modelo de negocio de la entidad, donde obviamente depende de lo que suceda con los clientes para garantizar la resiliencia, palabra sencilla, resiliencia, flexibilidad, adaptabilidad, ¿verdad? ¿Qué tan adaptable es mi modelo de negocio?
mi modelo como entidad ante cambios climáticos, pero ya con una vista de mediano y largo plazo. Y como de pronto estoy viendo más a mediano y largo plazo, el nivel de granularidad es menor. Entonces, pues sí, em, estas definiciones son importantes, este tipo de análisis son importantes para tener claridad para fijar ese objetivo al inicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero ir a medir? El alcance. Y entonces aquí entramos con el tema de los riesgos físicos y los riesgos de transición que mencionaba anteriormente. Mundo idóneo. Mundo idóneo es que hacemos el alcance, los dos alcances que vimos anteriormente, objetivos, y hacemos riesgos físicos y transición. Pero como el mundo idóneo no siempre existe, entonces de pronto hay que escoger alguno de aquellos y hay que escoger alguno de estos dos. En el ejercicio que vamos a ver hoy, vamos a ver riesgo físico. ¿Ok? Entonces, riesgos físicos, como ya les dije, están originados por eventos climáticos, ¿verdad? Directamente del clima, algunos más rápidos y otros de pronto más lentos, donde los efectos se van a ver más en mediano o largo plazo. Bueno, y ahí vienen algunos ejemplos: tormentas, sequías, aumento en el nivel del mar, y esto genera daños en infraestructura, pérdida de valor de activos o interrupción de la actividad, porque hoy no pude abrir mi negocio porque, ¿verdad? Porque no hay acceso, o se me inundó, o los colaboradores se vieron afectados y no pudieron llegar a la empresa. Y la parte de riesgo de transición, ¿verdad? Como decía anteriormente, hacia economías bajas en carbono, hay más regulación, se ponen impuestos al carbono, cambios en la tecnología, hacia tecnologías más verdes, los mismos clientes cambian sus preferencias, y el tema también yo diría que de exigencia en algún sentido de la parte reputacional hacia las empresas. Y esto puede generar obsolescencia en los activos, porque entonces la maquinaria que yo tenía para este X negocio, se vuelve obsoleta. Obsoleta porque ahora yo me tengo que mover hacia otro tipo de maquinaria en este ejemplo. Y esto genera aumentos en los costos, puede haber afectaciones en la demanda, ya sea por reputación, gustos y preferencias, etcétera, y esto desvaloriza las empresas. Y vean que lo que dice allí abajo depende de la respuesta de la sociedad al cambio climático, mientras que los riesgos físicos vienen directamente del clima. Obviamente, también el humano tiene efectos de la agresividad que el clima pueda tener, pero el de transición está directamente relacionado con esa respuesta de la sociedad. Y como dice allí en negrita, y sí, ambos convergen hacia el riesgo crediticio, que es lo que hoy vamos a comentar. Ahora sí, venimos a la parte de recolectar información, ¿verdad? Entonces ya yo tengo claro, ¿verdad? ¿Voy a hacer pruebas de estrés o voy a hacer pruebas de resiliencia? El de resiliencia es de mediano a largo plazo, el de estrés es más a corto, digamos que slash mediano plazo. Em, ¿Lo voy a hacer sobre este tipo de riesgo o lo voy a hacer sobre los dos? Y tengo que empezar a capturar data. Yo sé que ese es uno de los grandes temas, ¿verdad? Como en todo, siempre el tema de la data es el tema de tenemos suficiente data, etcétera, pero ahorita les voy a mostrar fuentes de información que ya se tienen. Obviamente la interna es mi responsabilidad, ¿verdad? Cuando es interna, como dice allí, pues tengo que empezar a capturarla, ¿verdad? Eso es algo que de pronto, pues sí, yo he empezado a hacer desde hace algunos años, si es que no, y si no se hace, pues es un buen momento para empezar a capturar esa información de los créditos que va a ser relevante para después avanzar con las siguientes etapas. Y en la externa están los escenarios. Obviamente, las entidades pueden definir escenarios internos, por supuesto, pero también hay fuentes públicas, internacionales de escenarios. Las variables macro, yo creo que eso ya estamos bastante acostumbrados. ¿Y por qué variables macro? Porque muchas veces los modelos, la parte climática, yo la modelo sobre variables macroeconómicas, y luego las variables macroeconómicas las modelo
sobre mis modelos internos o veo el impacto de esas variables macroeconómicas sobre modelos internos. Mapas de vulnerabilidad climática, ya vamos a ver un par, trayectorias de descarbonización, el entorno regulatorio, políticas públicas. Entonces vean que es una combinación de data, bueno, por supuesto, del clima, por supuesto. Luego una data económica, pero también esta parte, si lo que vamos a hacer es una modelación sobre riesgo de transición, tengo que capturar políticas, cambios de gustos y preferencias de los clientes, ¿verdad? Este es otro tipo de información que se tiene que capturar. Bien, entonces, ya vamos por la fase 4. Recuerdan que era 7. Canales de transmisión. Este slide está tomado de, bueno, aquí está la fuente de información. A mí me gusta bastante. Tiene bastante información y ustedes ahí luego la podrán ver en detalle. Igual está en ese documento. Pero lo que dice en términos generales es que el tema del clima sí se puede dar por riesgo físico y riesgo de transición. Eso ya lo dijimos. Pero adicionalmente, los riesgos físicos y de transición se pueden transmitir por canales micro o canales macro. Ahí pueden ver, ahí pueden ver los ejemplos. Por ejemplo, en el riesgo de transición en el canal micro. Poner un ejemplo, el que dice activos casi varados. ¿Qué significa eso? Es lo que he venido diciendo de activos obsoletos. Eso está afectando una entidad o varias, obviamente, podría suceder en particular, pero es más micro. ¿Cuál es un canal macro? Por ejemplo, cambios en la productividad. Eso es algo que afecta más globalmente. ¿Por qué? Porque qué calor, ¿verdad? Qué calor y trabajamos en agricultura y nos toca estar, pues, ¿verdad? De pronto todo el día afuera recibiendo calor o en construcción, ¿verdad? Mi esposo que tiene una empresa de construcción y que ahora construye en una zona aquí del país que es costera, él me dice la cantidad de agua que se gasta es mucho mayor a la de hace algunos años. O sea, los trabajadores están más sedientos, ¿verdad? Y eso es, em, pues, un impacto, ¿verdad? Si no tengo agua, cambia la productividad, tengo que tener agua y eso también tiene costos asociados hacia la empresa. E igualmente para el riesgo físico. Entonces ahí pueden ver canales micro, ¿verdad? Y cuando decimos micro es, por ejemplo, daños a la propiedad. Ok, se dañó ciertas propiedades, pero también está la parte macroeconómica, que es cuando uno lo ve, ¿verdad? A un nivel más amplio. Y no solamente eso dice este slide, sino que además dice, y eso de riesgo de transición y riesgo físico puede tener más o menos intensidad. ¿Basado en qué? En esas fuentes de variabilidad, por ejemplo, qué sector geográfico está la empresa, por ejemplo, y los amplificadores y mitigadores. ¿Qué tan relacionados o correlacionados podrían estar los riesgos asociados a este riesgo de clima? ¿Qué reacciones pueden tomar los bancos, verdad? Entonces, la reacción del banco es, no voy a prestar más en ese tipo de sector. Y eso termina también impactando al sector. La disponibilidad de seguros, etcétera. Entonces, esa partecita de acá, en la parte celeste de la derecha, viene a ser que, ok, no, si este riesgo físico, macroeconómico ¿verdad? Es más fuerte o de pronto hay mitigadores que lo pueden eh, bajar, ¿verdad? O minimizar. Y finalmente, teniendo claro eso, como decía anteriormente, pues esto puede llegar a afectar en distintos riesgos, ¿verdad? Riesgo modelo, riesgo de crédito, mercado, liquidez, operativo, y ahí podríamos decir reputacional, podríamos decir riesgo estratégico, etcétera. Bien, entonces, nuevamente, ustedes van paso a paso en la fase, en esta es como escribir el camino, ¿verdad? Es como escribir el camino de decir, ok, voy a analizar el riesgo de transición con un efecto micro-macro y me voy a enfocar en riesgo de crédito.
Esto es un ejemplo, lo voy a pasar un poquito rápido. Entonces tenemos eventos físicos o eventos de transición porque entraron nuevas regulaciones y eso va a tener impactos económicos directos en, por ejemplo, caídas en los ingresos de las empresas, evidentemente en utilidades, o puede aumentar el costo operativos porque ahora tengo que comprar más agua para, para el equipo, disminuye la productividad, hay daños físicos, pueden haber disrupciones y luego eso se transmite al sistema financiero, ¿verdad? Entonces el cuadrito de arriba es más el efecto en la economía, pero obviamente el sector financiero está súper relacionado con lo que sucede en la economía y entonces eso me puede, a mí como entidad, aumentar la probabilidad de fall, aumentar el LGD y eso, ¿verdad? No solamente quedó en el cálculo, sino que después tengo que poner más provisiones, más capital para atender esto que se originó a partir de esos eventos físicos o riesgos de transición. Fase 5, los escenarios. Entonces, obviamente los escenarios van a depender si estamos hablando de pruebas de estrés o estamos hablando de resiliencia, de acuerdo con el objetivo que definimos en la fase 1. Y también esto va a implicar cuál es ese horizonte que se va a definir, ¿verdad? Si estoy hablando de pruebas de estrés, de pronto es de más corto plazo o modelo de negocio, tengo que levantar más la mirada y hacerlo a más largo plazo. Esto es importante y la narrativa es, ¿verdad? Literalmente es escribir cuáles van a ser esos escenarios que se van a estar planteando. Como les decía, ya de pronto no hay que inventar el agua tibia porque ya hay, bueno, de hecho este informe, que es el de Network for Greening, ya tiene pues bastante tiempo y yo de estar saliendo, por lo menos les mostré que del año 2020, yo creo que hay algo más antes de eso, pero acá ya ellos vean qué interesante. Entonces aquí viene el riesgo físico, ¿verdad? Lo ven en esta columna, el riesgo físico. Y luego viene el riesgo de transición. Y el riesgo de transición lo separan en estas cuatro categorías. Para el riesgo físico es el tema de la temperatura, ¿verdad? Esa es como la variable clave o crítica que, de acuerdo pues con esta publicación, es la que estresan con base en distintos escenarios, ¿verdad? Que son estos escenarios, bueno, aquí le llaman estos cuadrantes, los cuadrantes que tienen distintos escenarios. Entonces, nuevamente, tengo escenario de riesgo físico y tengo escenario de transición, donde los de transición dependen de lo que dice acá adentro, ¿verdad? Si son reacciones que la sociedad toma inmediatamente, ¿verdad? Policy reaction. Entonces, ok, hay, ¿verdad? Es más rápida, se generan políticas más rápidas o de pronto, por ejemplo, en este escenario que es el desordenado, esto está más delayed, ¿verdad? Más retrasado. Eso va a hacer que el riesgo físico, ¿verdad? Mayor temperatura, pues tengo más riesgo físico y el riesgo de transición asociado a esa eh, velocidad que tome la sociedad en cada uno de estos cuadrantes. El peor de estos escenarios es este de acá. Así lo pueden, bueno, viéndolo y así lo pueden encontrar en la literatura, ese es el escenario más grave. Entonces, con esos escenarios y escribiendo la narrativa, ¿verdad? Detrás de esos escenarios, que eso se puede igual encontrar en esa documentación, ahora llego a la parte de, y ahora, ¿verdad? Lo tengo que poner en un modelo. em, y aquí requiere mucha investigación, creatividad para esto. ¿Y por qué? Bueno, allí dice, el estrés testing tradicional, ¿verdad? Utilizamos escenarios macroeconómicos, tenemos modelos que nos transmiten las variables macroeconómicas a nuestra cartera de crédito y veo impactos. Hoy por hoy tampoco es que sea sencillo, pero digamos que ya estamos más acostumbrados a ese tipo de análisis. Pero ¿qué pasa con el estrés climático? Em, Aquí dice, requiere escenarios físicos de transición que no necesariamente están observados históricamente. Em, Hay data que no estamos acostumbrados tampoco a estarla capturando
Y bueno, y finalmente, pues requieren modelos que sean forward-looking, por supuesto, que integren esas variables para hacer la mejor aproximación de el impacto de los escenarios que estamos valorando. Y para eso, entonces, en esta fase, en la fase 6 que estamos viendo de calibración, entonces acá es donde les quiero mostrar em, el resultado. Bueno, esto es como dicen, in progress, pero es lo que tenemos de investigación, de propuesta de un modelo que a mí la verdad es que me encanta y es, a ver, es sencillo conceptualmente, evidentemente siempre van a haber parámetros que se requieren ir a calcular y eso es lo que hoy pues, les queremos mostrar. Está enfocado en cartera de crédito, está enfocado en riesgo físico. ¿Ok? Lo que les voy a mostrar no habla de riesgo de transición. Todo lo estamos trabajando en otra investigación, pero ahorita es enfocado en riesgos físicos. Esto que ustedes ven acá, esto que dice F, paréntesis, ¿verdad? Lo que es literalmente una función matemática, ¿verdad? Donde yo digo el riesgo físico es una función de los hazards, em, de los impactos, no sé si esa es la mejor traducción, pero de los impactos que el clima pueda tener. Es una función de la exposición y es una función de la vulnerabilidad. Esas tres variables son las que les voy a comentar. El hazard es directamente la variable clima. Esa es la parte, por decirlo, más externa del modelo y le vamos a llamar con una H. Luego está la exposición. La exposición está relacionada con los activos que están en una zona geográfica específica. Esa es la exposición física. Y luego está la vulnerabilidad. La vulnerabilidad está más asociada a, ya no está asociada a la parte física, a la parte de la propiedad, sino está asociada a la persona, al cliente. Y la relación que tenga ese segmento, esa actividad económica con impactos en el clima. Entonces, hazard es el impacto directo del clima, riesgo físico, llamado con una H. E es la exposición física de lo que está en una zona geográfica y V es la sensibilidad del sector ante el clima. Las tres se utilizan para simular el impacto en la probabilidad de default y las dos primeras para simular el impacto en el LGD. Y me parece que es clarito por qué las dos primeras van para el LGD. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Entonces, la parte de hazard es, como les decía, es la parte del clima. La ventaja es que ya hay fuentes de información, ¿verdad? De pronto hace algunos años no habían, pero ya hay, y aquí ahí tienen una lista, ¿verdad? No voy a entrar en detalle en la lista. Pero ¿qué es quizás lo más relevante de acá? Lo más relevante es obtener un parámetro que ya le dijimos que es H, ¿verdad? La parte de hazard. Y ese parámetro asociado a ese riesgo externo está comprendido entre 0 y 1, donde tenemos un phi, que este es el parámetro de estrés climático. Este phi es el que yo voy a estresar utilizando el escenario. Y si utilizo el que acabamos de ver, ¿verdad? El del Network for Greening, entonces eso yo lo puedo trasladar a un parámetro dependiendo de cada uno de los escenarios que allí se mostraban. Y el H es qué tan vulnerable es esta zona, este sector, esta geografía específica, qué sé yo, de mi país. Por ejemplo, hay información. Nosotros hemos trabajado con algunos mapas locales, o sea, lo que quiero decir, hemos generado nuestros propios mapas de calor, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esta fuente de acá, el IPCC, y es súper interesante y es súper fácil, ¿verdad? Ustedes entran y pueden escoger cuál es la variable que quieren ver y pueden ver, incluso cambiar por escenarios para ver cómo se ve afectado. En este caso, muestra el planeta completo y yo creo que se puede
hacer zoom, ¿verdad? En zonas específicas. Yo escogí dos, escogí el de precipitación y escogí el de temperatura. Entonces, lo que les quiero decir acá es, H, la primera variable, es la que está asociada al clima. H yo la estreso con base en la zona o la vulnerabilidad de la zona ante efectos del clima y ese resultado lo estreso con un phi. Ese phi es el que está asociado al escenario. Luego está la exposición. La exposición, y aquí ya entramos más con variables internas, ¿verdad? Variables internas es, ok, pero ¿qué? Y ojo que no estoy diciendo que necesariamente sea que esa propiedad esté en garantía, porque puede ser que el flujo que recibe la persona que es cliente mía, cliente de crédito, venga de un activo productivo en una zona específica X, aun y cuando no sea esa la zona o ese el bien que está como garantía. Por eso les decía que el E también entra dentro de la PD. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Lo que dice es, bueno, la exposición que yo tengo en esa zona específica va a depender de qué bien está, qué tipo de bien inmueble está ahí, la antigüedad, si está cerca o no, ¿verdad? Por ejemplo, aquí que yo vivo a la par de un río, está cerca o no de un río, qué tipo de inventario, si ya estamos hablando de una empresa, qué tipo de inventario es el que está en esa zona y ojo, esta metodología que les estoy comentando no es exclusiva para créditos empresariales y por eso creo que también me encanta y es porque también aplica a la parte retail, ¿verdad? ¿Por qué a la parte retail? Porque yo puedo obtener una garantía vivienda, es el caso más sencillo de pensar, o también, si los bienes de mi cliente retail se ven afectados, porque en mi casa, que yo vivo a la par de un río, etcétera, se me ve afectada y de pronto queda inhabitable, por poner un ejemplo. Evidentemente, eso afecta la capacidad de pago del cliente retail. Entonces, se puede ver a nivel de empresarial y a nivel retail. Y bueno, y pymes que está ahí en el medio. Y sí, yo puedo crear una metodología sencilla con información que yo tengo para poder calcular mi parámetro E, que sería qué tan expuesto están los bienes en esa zona donde hay un hazard que le impacta, más o menos, ¿verdad? Porque va a estar entre un score que va de 0 a 1. Y luego tenemos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, como les decía, está más asociada a la sensibilidad de la persona, física o jurídica, dependiendo mucho de la actividad económica. Esta es una tabla eh, base y bueno, y como pueden ver, dice basado en documentos, ¿verdad? Donde de pronto ya con información pública externa yo puedo definir ese parámetro V porque ya se sabe que agricultura, por ejemplo, es bastante vulnerable a los riesgos físicos, entonces mi parámetro V es mayor. Este parámetro no lo vamos a ver ahorita, pero en la documentación más detallada es muy interesante porque se le puede incorporar la parte de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Agricultura es súper vulnerable, pero mi cliente está en un proceso de mitigación y adaptación de los riesgos. Entonces yo puedo ajustar el parámetro dependiendo del nivel de adaptación y de mitigación del cliente específico. Y bueno, y ya así, súper rápido, porque sé que el tiempo pasa, está la estimación de la probabilidad de default. Entonces, claramente esto supone que la entidad ya tiene estimaciones de pérdida, sí, de pérdida esperada. Ya tiene estimaciones de pérdida esperada, porque lo que vamos a ver es, yo calculo mi pérdida esperada hoy con mis modelos actuales y luego calculo mi pérdida esperada incorporando el efecto del clima. La diferencia es el impacto por clima. Entonces, la PD asociada al impacto climático, tomo la que ya tengo, ¿verdad? La que ya calculé con X modelos internos o lo que sea que se tenga y la ajusto por esto, ¿ok? Esto es lo que les mostré en el primer slide, ¿verdad? Cómo el efecto del clima va a depender de mi hazard, de mi exposición con un parámetro de control
y luego la vulnerabilidad, también como parámetro de control. Esta parte es la afectación vía impacto físico. Clima me afecta activos, mientras que el V es impacto más sobre la actividad o el sector laboral. Y el LGD también, y esto está basado en un documento, este documento también es reciente de Basilea, donde dice, bueno, mi LGD por clima es el de hoy, el donde yo no lo estoy estresando por clima, pero la parte que se suponía que yo iba a recuperar, ¿verdad? Porque se suponía que yo iba a recuperar el 60%, entonces ya no recupero el 60%, ¿verdad? Que es cuando tomo el uno menos el LGD y lo multiplico por algo. Este está en este documento de este señor. Y entonces vean que mi LGD por clima es el de hoy más ese algo, ¿verdad? Porque entonces ya no voy a perder eso, sino un poquito más, porque los bienes se vieron afectados por impacto físico del clima. En este caso, para aproximar el LGD, nosotros lo estamos haciendo con un damage ratio, em, que bueno, que está basado precisamente en los mismos parámetros que les comentaba, qué tan intenso es el escenario, eh, cuál es el nivel de exposición, ¿verdad? Tengo bienes que están sobre el nivel o están abajo, son más vulnerables a inundaciones. Y con base en ese, vean que entonces este damage ratio es el que multiplico por lo que se suponía que iba a recuperar, pero ya no lo voy a recuperar todo. Y bueno, y finalmente simplemente tomo mis parámetros, PD ajustada por clima, el LG ajustado por clima, y como les decía, la diferencia entre ambos la diferencia entre las pérdidas esperadas de ambos, pues es el costo climático para cada escenario que se realice. Y bueno, acá es un ejemplo, básicamente poniéndole numeritos, pero bueno, no me voy a detener en el ejemplo. Quizás de lo más relevante que quisiera mencionar es que vean que la formulación matemática es bastante sencilla, está basada en bastantes papers, pero no significa em, y espero que no suene contradictorio, porque yo digo hay que buscar lo sencillo, pero no significa, ¿verdad?, que ya está todo calculado, porque los parámetros estos de acá hay que ir a hacerles, hay que encontrarlos, ¿verdad? Hay que determinarlos. Bueno, hay limitaciones como en todo modelo y sí nos gusta ser pues bastante transparentes en ese sentido, ¿verdad? Hay supuestos de cómo se construyen cada uno de los parámetros. Em, a veces no tengo la información, toda la información perfecta que quisiera encontrar, entonces, bueno, eso puede tener ciertas limitaciones. El tema de la cadena de suministros, ¿verdad? No hablé de cadena de suministros, sin embargo, en esta fórmula que ustedes ven acá, Em, y eso es algo muy bueno del modelo y es que de una forma fácil yo puedo incorporar esos otros efectos, en este caso, como pueden ver al final de la fórmula, más asociados al tema de la cadena de suministros en caso de que lo quiera incorporar. Ok, bueno, ya para terminar, uso de resultados. Este es el slide que yo les decía anteriormente de que a mí me gusta la forma en cómo en este caso, el EVA dice lo siguiente: las instituciones deben tener presente que los análisis de escenarios están diseñados para informar, no para dictar la toma de decisiones, ¿verdad? O sea, no es que nos vamos así, dio esto, taca, taca, ¿verdad? Sino, pues está dando información. Y vean esta parte, gran parte del valor de un análisis de escenarios reside en el propio proceso, que fomenta la reflexión estratégica, identifica vulnerabilidades y promueve la colaboración entre áreas más que los resultados cuantitativos por sí solos. Me gusta porque nuevamente de pronto desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Uno está súper enfocado en que el modelo quede bien, que los resultados, etcétera, pero lo que está diciendo por detrás es solo la reflexión que hay detrás de eso ya genera valor. Acá hay algunos ejemplos de usos. Allí luego los podrán ver, ¿verdad? Bueno, pudiera ajustar el apetito, pudiera revisar mi estrategia, pudiera revisar mi modelo de negocio, porque de pronto tengo que pensar en nuevas cosas porque me estoy dando cuenta que mi empresa no es lo suficientemente resiliente. Em,
tener políticas segmentadas de acuerdo con segmentos, de acuerdo con zonas geográficas, encontrar oportunidades, ¿verdad? Ahora mucho de las NIF, encontrar oportunidades en segmentos que sí son más resilientes, donde hay oportunidades para que sean más resilientes. Entonces, nuevamente, si bien el proceso, como decía anteriormente, es un proceso reflexivo, eso al mismo tiempo contribuye en acciones, en tomas de decisión que se pueden generar posteriormente. Y obvio, no podía terminar sin mencionar que esto es un insumo súper relevante y que la verdad es que simplifica bastante la revelación de las normas S1 y S2 y por supuesto contribuye con el SARS. Vean que todo está conectado, ¿verdad? Todo está conectado porque el SARAS, ¿verdad? El Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, yo lo puedo elevar, ¿verdad? Para que sea más allá de, ¿verdad? De un checklist, etcétera, donde ya yo pueda evaluar más cuantitativamente en la etapa de originación, en la etapa de seguimiento, la vulnerabilidad del cliente, en este caso ante riesgos físicos. Y adicionalmente, como dicen las normas S1 y S2, ¿verdad? Ustedes recordarán que tiene todo un apartado de estrategia, tiene un apartado de riesgos, donde dice, midan resiliencia, midan impacto financiero, ¿verdad? Cuando haya una materialidad financiera importante. Entonces, bueno, en las asesorías que estamos dando, pues estamos tratando de combinar esto en entidades financieras que, bueno, que se dedican a crédito para que este tipo de modelos contribuyan a una revelación mucho más robusta en la parte S1, bueno, sí, S1, pero S2, porque S2 es específicamente el clima. Bueno, y gobernanza, como siempre, el board tiene que estar consciente de qué es esto y si gustan pueden crear un equipo de riesgo, pueden tener, ahí pueden ver cuáles son las áreas normalmente involucradas. Y bueno, ya este es el último slide y es insistir, reforzar, sí, ahí está, y sí, hoy nos afecta y lo mejor que podríamos hacer es ir a ver cuánto nos está afectando. Entonces, hay que empezar por esa gobernanza y ojalá con un modelo sencillo y que, como les digo, pues en el camino se vaya mejorando. Y